Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Sagitario. Bueno, mi queridísimo Sagitario, pues en este vídeo de hoy me lo habéis pedido mucho, así que estar atentos porque voy a dar un mensaje con la bola de cristal. También, Sagitario, como siempre, vamos a ver un poco de todo. Pero lo que más, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Sagitario. Vamos a ver, Sagitario. En lo laboral. En lo laboral te puedo decir que se avecina una situación en la que tú tienes que tomar decisiones, Sagitario, los que estáis trabajando. Vas a tomar una decisión. O quieres o te vas a ver en la obligación de tomar una decisión. Sagitario, que no tenéis trabajo. Os veo un poquito como entre la espada y la pared aquí, Sagitario. Y te podría decir, no dejes algo que tienes agarrado, que aunque no haya una formalidad, te va generando un poquito de dinero para coger otra cosa que no es nada, que no se dará, para coger algo que es falso. Sagitario, cuidado con eso. Los Sagitarios que tenéis un negocio. Yo tengo que decir, Sagitario, en los caminos que habéis cogido hasta ahora, habéis tenido una pérdida de dinero, pero en los caminos que habéis cogido hasta ahora, como que vais avanzando, como que todo va cambiando poco a poco, que habéis tenido una amenaza grande, Sagitario, que aquí dicen que hay alguien que podría intentar poner un obstáculo, o que tú pasarías por un obstáculo que en un principio pinta como muy fuerte, pero claro, luego dicen, tú pasarías ese obstáculo, pero en un principio se pinta como amenazante aquí. Cuidado con eso, Sagitario. Vamos a seguir, seguimos con la economía. Te veo discusiones, Sagitario, discusiones o malestar con ciertas cuestiones de tu economía. Yo te puedo decir, Sagitario, tú vas a seguir avanzando, sea lo que sea, en lo que estés avanzando, todo lo que tenga que ver con lo económico tuyo va a seguir adelante. O sea, no te adelantes a los acontecimientos, Sagitario, que estéis con el tema de alguna vivienda, una propiedad, algo así, que os tenga nerviosos, que sea a lo mejor esto lo que os esté provocando cierta incertidumbre, dicen las cartas, y que esto está a punto de ponerse en movimiento de nuevo, 2 semanas aproximadamente, Sagitario. Vamos a seguir, seguimos, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, Sagitario, con el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Sagitario que estáis solteros. Vamos a ver, Sagitario, que estáis solterísimos.
Ya pusieron un obstáculo en tu felicidad, pero ya lo pusieron en pasado. Eso ya no está, eso ya se fue, Sagitario. No esperemos más nada de eso, Sagitario. Hay que avanzar porque esa espera te puede seguir generando dudas y crearte mucha frustración. El amor puede llegar a tu vida, pero si sigues viviendo con lo que ya pasó, con esa mentira que hubo tan gorda, Sagitario, se te van a escapar oportunidades. Vamos a seguir. Vamos a seguir, Sagitario. Sagitario, solteros. Se acerca una ilusión. Ahora mismo, en este mes, se acerca una ilusión, pero es una ilusión. Comienzas a ilusionarte con alguien y esta persona es más joven que tú, Sagitario. ¿Y por qué digo ilusión? Porque no pasa de ahí, porque luego caerás en la cuenta, Sagitario, de que no tenéis el mismo enfoque de cara a futuro. Pero esto te darás cuenta tú, Sagitario, que no tenéis el mismo enfoque. Te puedo hablar de una persona muy importante y que no es la ilusión que estoy viendo aquí, ¿eh? No es la ilusión. Te puedo hablar de una persona importante en el mes de agosto, Sagitario. Y una persona que ahora mismo o en ese mes esa persona viaja y esa persona se encuentra contigo, Sagitario, sí. Y que igual para muchos de vosotros esta persona tiene que ver con lugares del pasado, donde te has criado, amores de... No amores del pasado, sino personas del pasado que en algún momento hayamos conocido, que nos hayamos criado en el mismo sitio, algo así. Vamos a ver, vamos a ir confirmando todo esto. Sagitario. Vamos a ir confirmando todas estas cosas, toda esta información, ¿no?, que está saliendo por aquí. Sí tiene que ver con lo que te he dicho. Con un lugar que tenga que ver contigo en algún aspecto, contigo directamente, con tu familia, con el lugar que te has criado, con lo que sea. Mira, también te digo, Sagitario, esta persona que viene, y te digo que viene en agosto, yo diría que viene en agosto, pero en los tiempos entiendo que hay muchos de vosotros que ha llegado ya, o se adelanta, o se retrasa. Pero bueno, yo me ciño a la fecha que yo veo. Bien. Tú prepárate, Sagitario, para muchas cosas. Para todo tipo de comentarios sobre esta persona. Que si la mala gestión que ha tenido en su vida económicamente, que si va por algún tipo de interés económico, que si esta persona lo que quiere es que la saques del fango, todo eso. Ahora, si tú me preguntas,
esta persona se agarra a mí por salir de una situación, entre comillas, te digo un poco que sí. Pero lo que va a pasar después es esto. Y si estoy en lo cierto, Sagitario, y esta persona aparece en el mes de agosto, empezáis así a conoceros, el tonteo, el no sé qué, el no sé cuántas, te aseguro que en el mes de diciembre, primeros de diciembre, incluso finales de noviembre, tú vas a ver esto. Y esto es el amor puro. El amor verdadero. Vamos a seguir. Sagitario, que estáis solteros. Solteros, solterísimos. Siempre, yo he dicho una frase de las mías, de las que yo digo, ¿no? Yo es que digo muchas cosas. A veces digo hasta barbaridades, ¿eh? Y aquí no las digo todas. Me controlo un poquito. A veces me controlo. Porque si yo digo las barbaridades que digo fuera de cámara, madre mía. No, es mentira, no, es verdad. Sagitario, las cosas no son como empiezan, las cosas son como acaban. Y a mí me gusta mucho cómo acaban. Y llegará un momento cuando tú conozcas a esta persona alrededor, posiblemente primeros de noviembre, que tú incluso quieras romper la relación, Sagitario, por todo este tipo de cosas, porque no le coges el hilo a esta persona, porque no saben las intenciones, porque no te deja claras las intenciones. Pero es que mira, me río, pero me río porque me encanta lo que veo, Sagitario. Me encanta. Todo va a dar un giro, Sagitario, que esta persona va a estar ahí en tu vida, en todos los aspectos. Vamos a seguir, seguimos, Sagitario. No te me vayas, solteros, porque te voy a dar un mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Sagitario, que estáis casados, los que estáis en convivencia, y como no, Sagitario, que estáis de novios. ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi destino? Este es mi destino. A veces me siento que tengo ganas de estallar. Esto es lo que estás sintiendo. Tienes que encontrar respuestas a todas las dudas que tienes en tu cabeza, Sagitario. Muy importante. ¿Te aclararás las dudas, Sagitario? Si me ciño a lo que veo, te digo de manera muy lenta, pero te las vas a ir aclarando. Necesitas fuerza en esta relación, necesitas chispa. ¿Estás desanimado, Sagitario? Hace falta algo en esta relación. Vamos a ver qué más.
Un Sagitario siempre necesita chispa, movimiento, porque lo mismo siempre nos aburre. Yo soy Sagitario y yo lo digo siempre, que lo mismo, y no es la misma persona, no estamos hablando de eso, la monotonía nos mata. Vamos a seguir. Sagitario, casados, en convivencia y novios. Aún en la situación que tenéis ahora mismo en vuestra cabeza, Sagitario, vais continuando, intentando observar, intentando descubrir cómo se maneja la pareja en ciertas situaciones para comprobar la lealtad de esta. Es como sacar a la persona a la plaza, venga, a ver cómo toreas. Vamos a ver. ¿Te quedará claro esto? ¿La lealtad que te tiene? Sí te va a quedar clara, sí. Y clarísima, Sagitario. Y esto pasará en el mes de agosto. Que te quedará claro ya de que esta persona está ahí contigo. Porque de verdad tiene sentimientos. ¿Qué te pensabas? ¿Que te iba a decir otra cosa, verdad, Sagitario? Pues no. Pues no. Vamos a seguir. Sagitario. Casados, en convivencia y novios. Tu relación ya se podría haber roto, Sagitario. Y si no se rompió, en ese viaje no se va a romper. No se va a romper. Estáis en época de cambios, estáis en época de traer nuevos miembros a la familia, estáis en época de avance. Pero esto es lo que no te deja, Sagitario, avanzar con plenitud, pero no a tu pareja, a ti, Sagitario, a ti, porque le das demasiada mente. Vamos a seguir. Sagitario, casados, en convivencia y novios. Necesitas revivir interiormente. Tienes que exponer lo que quieres, lo que necesitas, Sagitario. Ni más ni menos. Porque es lo que necesitas. Revivir interiormente. Sentirte vivo, sentirte viva. Y esto es algo que puedes comunicar perfectamente a tu pareja. Y si lo comunicas, verás cómo va a cambiar todo. Sagitario, voy a apuntar un número que te voy a dar al final del vídeo. Vamos a seguir. Seguimos, Sagitario, con el mensaje especial del amor. ¿Qué importa lo que digan los demás? ¿Qué importa? Si
Lo que tú tienes ahora mismo es lo que has querido tener. Estés de una manera o estés de otra. Y si lo que tú vas a elegir es lo que quieres, ¿qué importa? Si te equivocas tú. No estás arrastrando a nadie a ningún error. Haz lo que tú creas conveniente, Sagitario, en el amor para ti. La gente habla, es gratis. Es así. Vamos a seguir, Sagitario. Seguimos con la salud. No te me vayas porque ya sabes que te voy a dar tu mensaje con la bola de cristal, que me lo habéis pedido muchísimo en estos meses atrás. Sagitario, buenas noticias. Los que estéis pendientes de noticias relacionadas con la salud. Para todos los demás, me gustaría que os cuidarais los huesos, que tengáis problemas de huesos, artrosis y demás. Pero como siempre os digo, Sagitario, ya sabéis, es que me da un rizo aquí y me pica, me hace cosquillitas en la nariz, que ya sabéis que no soy médico. Vamos a seguir, Sagitario, ahora sí, vamos a trabajar con la bola de cristal, Sagitario. Vamos a ver qué mensaje tenemos, Sagitario. No puede uno estar pensando lo que hice bien, lo que hice mal. No. Si tenías que pagar algo, ya lo pagaste. No te comas la cabeza con eso, Sagitario. ¿Has pensado que estás arrastrando algo de vidas pasadas y que debes zanjarlo porque te está atormentando, Sagitario? Pues sí. Tienes o estás en lo cierto en eso que se te pasa por la cabeza, eso que te está atormentando. Dices, esto tiene que ser de vidas pasadas. Esto es algo que yo arrastro de vidas pasadas, algo kármico. Sí, tiene solución, Sagitario, también. La letra Z se me ha marcado mucho y la Y también, Sagitario. Cada uno sabrá qué quiere decir esas dos letras. Sagitario, te voy a dar el número 25. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje súper precioso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Te mando un besito fuerte, Sagi. Y nos vemos la próxima semana.